Vamos a ver la historia. ¿Por qué? No sé, no sé. No sé. La historia del diablo prácticamente siempre se resume en que fue el ángel más glorioso creado por Dios, su soberbia lo llevó a rebelarse y tras una guerra entre los ángeles fue expulsado de los cielos para ir a reinar como Resumen. Pero era hacker, lo banearon del server. príncipe del infierno. Resumen Pero fácil. es que esto es así y no es así. De hecho, la mayor parte de esto ni siquiera llega a contarse en la Biblia como tal, tanto que en el Génesis no existe ni una sola mención a Satanás, y eso que se supone que su rebelión se llevó a cabo en el principio de los tiempos. Poco Por si sí. fuera poco, en la tradición cristiana se suele tener por sinónimos a Satanás, Lucifer y el diablo, cuando Ajá. es posible que estos términos tal vez no sean de la misma entidad. Y es que Ah, casi no, bueno. todo lo que sabemos sobre el diablo es más bien una reconstrucción popular masiva sonsacada de Que un sí. puñado de citas Hermano. dispersas de la Biblia y Papel, algunos hermano. textos No, que hermano. apócrifos que Como ahora me parece que yo que soy un ser aquí terrible, todo va a ser culpa del pecado. Mira, ¿qué les parece esto? Cada 5 minutos voy a agarrar, voy a poner un videíto en plan de gaticos. Poner en plan gatitos maullando, bebés, osos, ¿vale? Entonces eso. Cada 5 minutos voy a poner video de gatitos. Gatitos bebés. Ya lo piensas, güey. Modos, hermano, ya está. Ahí están. Míralos. Ya, son gatitos. Es más, me la voy a poner en bucle mientras oigo esto. Hermano. ha ido tomando forma y evolucionando a lo largo de los Ya está. siglos. Esto que acabo de explicar es imprescindible para entender la narrativa. Espérate, también voy a poner uno de perritos bebé. Perritos. No, pero quiero que me aúllen o algo así. Aullando. Aullando. A ver este. Vale, ahí está. Ahí está. Ahí está. Y aunque haré Ahora sí ahora puedo ver la el video. historia del diablo, voy a tener que contarla Ah, desde déjame cero. bajarlo un poquito. Primero te narraré la reconstrucción tradicional más neutra posible sobre su historia, Ahí está. principios Perfecto. y fin. Y luego te contaré cuáles son los relatos originales que inspiraron esta tradición popular. Sí. Por supuesto, y lo aviso desde el principio, esta narración no tiene fines espirituales ni religiosos, Vale. solo es el resumen aséptico de una historia que para muchos es verdadera y muy significativa, y para otros tan solo una Me voy a historia. contar nada más el En lore, este un poquito lo canal que quiere decir. Disparador entraremos a debatir tal cosa, y como siempre me limitaré simplemente a contarte lo que fue escrito. Sin más, Bien. veamos ahora la historia completa del misterioso diablo. Bueno, vamos a darle, ¿no? Un poquito. ¿Por qué es una televisión? Mierda. Ay, mira, un zorrito, un zorrito. Ah, me encantan los zorros cuando aullan. Zorros. Ando. Como me encantan los. Mira, en bucle, ahí está. De entre todos los Vale, ángeles, bien. Satán fue el primero en ser creado por Dios. ¿A Se poco sí? trataba probablemente de un querubín, y aunque los serafines estarían jerárquicamente por encima de los querubines, Ajá. Satán era tan magnífico que se erigió como el líder de los ángeles. Cada piedra preciosa le adornaba, lucía rubíes, topacio, esmeralda, crisólito, ónice, jaspe, zafiro, turquesa y berilo, así como todo tipo de orfebrería de oro. Qué Todo bien. perfecto en Ah, espérate, también los lobos. Buah, hermano, ¿cómo aullan los lobos, hermano? Los lobitos. Lobos. Lobos. Eh. Pisa. ¿Cómo le hacen, hermano? Increíble. Hermoso oído de lobos, vale, está. No, este no. Parece el diablo.
Es que había uno donde... Ah, aullidos de coyote, a ver este. No me da miedo. Hermano, ¿dónde está? Es que había unos lobos que cuando les frotaba la panza como que así... Y empezaba así, así. Vamos. Pero bueno, aquí están un poquito. Ay, qué bonitos que son los zorritos. Pero bueno, eso. todo cuanto hacía, pero pronto anidó el mal en su corazón. Vale, eso. Algunos pensaron que se trataba del pecado de la envidia, al contemplar a Dios y desear ser tan grande como Él. Ajá. Ser el único ser del universo más magnífico que el propio Satán. Ajá. Pero realmente su pecado fue el orgullo, la soberbia. Ya Terrible. la soberbia, el amarse a uno mismo más que a los demás, más que a Dios, y de forma exagerada y enfermiza, ¿Qué cojones? debe preceder a la envidia. O sea que mi bro básicamente se quería coger a sí mismo, ¿vale? En resumidas cuentas, ¿vale? Por la felicidad de los demás. Así pues, el primer pecado de la creación fue la soberbia. Bueno, lo que De hay. este modo, el mal entró en la creación, que hasta entonces era inmaculada. Y Satán inició una rebelión en el cielo, seduciendo para su bando a un tercio de todos los ángeles. ¿A poco sí? El comandante de los ejércitos de Dios fue el arcángel San Miguel, y Satán Mi bro. se enfrentó a él en Mi bro, combate ¿no? singular, transformándose en un gran dragón rojo. El video le arranca las tripas, what the fuck. Inenarrables. Sin embargo, Miguel salió victorioso y la revuelta de Satán fracasó. Él y sus ángeles rebeldes fueron expulsados del cielo, siendo llamados desde entonces ángeles caídos. Terrible. Al infierno y transformándose todos ellos en demonios. Desde entonces a Satán se le comenzó a llamar alternativamente el diablo, pues demonios hay muchos, pero diablo solo hay uno, la personificación máxima del mal y líder de todos los demonios. Y pues ya, ¿no? Ahí está todo Lore. En el primer estadio del cosmos. Claro, ahí está, ya está todo Lore. Fuese creado el mundo material. ¿Qué más hace falta? A continuación, que Dios comenzó a crear la tierra como la conocemos y poblarla de vida. Y de entre toda su creación, la joya más hermosa era el jardín del Edén, el vale, bien. En la tierra, donde creó tengo todo. semejanza a los primeros humanos, Adán y Eva. Qué grande Adán y Eva, ese güey era yo. Satán observó esto y trató de destruir la obra de Dios. Se teoriza que... Es lo de los gatos. Bueno, le bajo el volumen, no pasa nada, le bajo el volumen. No pasa nada. El legendario monstruo marino Leviatán era la mismísima encarnación de Satanás. Tu madre. Otros piensan que solo fue un demonio muy poderoso y cercano a Satán. Esa madre, pues que el cabrón no habla. Ya no puedo subir más. El cabrón habla bien bajito. En el mundo primigenio, el Leviatán apareció en el mar con una furia y poder tales que nada podía hacerle frente. Ahí está, y ya, no puedo subirle más. El mismísimo Dios se encargó personalmente de darle muerte, Poco sí. destrozando sus múltiples cabezas y dando de comer sus restos a las bestias del desierto. No mames, que No obstante, esto no acabó con Satán, pues él era un espíritu más allá de la carne, y el día del juicio final, el Leviatán resucitará. Satán intentó entonces otra estrategia. Si no podía destruir la obra de Dios, tal vez podría pervertirla. Así, tomando una forma mucho más sutil, la de una serpiente, se adentró en el jardín del Edén y tentó a Eva, la primera humana, a que tomase del fruto prohibido. Por este pecado, Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, condenados a vivir con penas y sufrimientos y a parir con gran dolor. Básicamente, gracias a este pendejo, ahora yo tengo que pagar impuestos. Esto es 100% real, no fake, ¿eh? Puta madre. Toda su estirpe quedaría manchada por culpa de este pecado original. Pero por ello, toda la estirpe de las serpientes sería castigada también a estar eternamente enfrentada a los humanos. Se dice que Satán está preso en el infierno, de modo que hay quienes teorizan que tanto el Leviatán como la serpiente no eran encarnaciones de Satán, sino criaturas enviadas por él. Un misterio que nunca llegará a resolverse. Pues sí. El mismo enigma surge en la siguiente vez que vemos aparecer a Satán en la Biblia. A ver, ¿dónde? En la historia de Job. ¿Quién coño es Job? Era un hombre justo y favorecido por Dios. Bueno. Eventualmente, ojalá yo. Dios preguntó a sus ángeles que habían estado vagando por la tierra qué habían visto y qué les había llamado la atención. Y dijeron, este güey es God. Entre ellos, Satán hizo una intervención acerca de Job.
Aquí uno puede preguntarse cómo es posible que Satán estuviera presente entre los ángeles y ante Dios en este momento si había sido encarcelado en el infierno eras atrás. La respuesta que más satisface a este relato, la cual debatiremos más adelante, es que puesto que Dios es omnipresente, su pregunta llegó incluso a los infiernos, y Satán respondió desde allí. Lo que dijo Satán fue que si Job era un hombre tan bueno y justo, era solo porque gozaba del favor de Dios, y pidió a Dios que le permitiera torturar a Job y plagar su vida de desgracias para demostrarle que su fe era condicional y que pronto desaparecería. O sea, básicamente lo quisieron putear porque le salen los huevos, ¿no? Felicidades. Dios aceptó la apuesta y Satán bueno, y Dios dijo, bueno, haz lo que hay, hermano, haz lo que quieras. convirtió la vida de Job en un infierno. Sin embargo, el hombre en ningún momento abandonó su fe, haciendo perder a Satán su apuesta. Qué grande, Entonces qué pendejo Dios de mierda. recompensó a Job con 3 veces todo lo que hubiera perdido durante los castigos de Satán. La próxima sigue vez bien. que le vemos actuar es en un sueño del profeta Zacarías, quien se ve frente a un tribunal divino en el que la nación de Judá es representada por el sumo sacerdote Josué, vestido con harapos de inmundicia. Dios está allí como juez, y Satán aparece como el fiscal. De nuevo, esto no debería ser posible, pero al tratarse de un espacio onírico, puede que Dios consintiera brevemente la presencia de Satán fuera del infierno. Bueno, De nuevo, no hay manera de saberlo. Satán usa sus mejores argumentos para condenar a la nación de Judá por sus pecados, pero finalmente la defensa sale victoriosa, y Dios ordena que se le Básicamente, literalmente hubo un juicio en el cielo. Bueno, ok, hermano, ok. den ropajes limpios, metáfora de que los pecados de la nación habían sido perdonados. Bueno, por una serpiente cobramos impuestos. La Biblia, literal. Jamás volveremos a ver Hijos del u diablo. oír hablar Mejor de dicho. Satán en el Antiguo Testamento. Algunos dan por sentado que estuvo interviniendo en todos los males del mundo y todas las tentaciones humanas, Qué grande, pero ¿sabes? ciertamente no existe ni una sola mención a esto en las Escrituras. O sea, que ya, en plan, Los libro, humanos ya está. habían comenzado a No, ya se perder acabó. otra vez el rumbo, tanto que requerían de un Mesías que renovara la fe en Dios y Mi bro, salvara sus almas. Jesucristo, qué grande, Jesucristo. Pues a fin de cuentas, los humanos aún ¿Cómo lo contraían quieres, una güey? deuda inmensa mi con bro. Dios por el pecado original, pues no solo fue un acto de desobediencia, sino que fue algo que había destruido la armonía cósmica que Dios creó originalmente. Para restaurar esta armonía, el precio era tan alto que los humanos no podían pagarlo, de modo que Dios tuvo que enviar a Jesús, que es Dios y humano, para sacrificarse a sí mismo y redimir a toda la especie humana. Satán no pudo evitar tentar a Jesús. Según los teólogos, nadie conoce tan bien la perfección incorruptible de Dios como Satán. Es decir, que él sabía mejor que nadie que tentar a Jesús no era como tentar a Job. En este caso, sería completamente inútil, una pérdida de tiempo. Jamás sucumbiría. Pero simplemente no pudo resistirse a la tentación de pervertir al Hijo de Dios. Usó sus mejores argumentos y falacias, le prometió todos los reinos de la tierra y más, pero por supuesto fracasó. Más Bueno, tarde qué Jesús pendejo. murió en la cruz, y No, Satán mi bro, se Jesucristo, qué grande. regocijó al verlo descender al inframundo. Por un instante pensó que había vencido al fin, pero Dios le había engañado. Porque siendo Jesús un ser inmaculadamente libre de todo pecado, no hubo forma de contenerlo en el infierno, pues su qué grande. naturaleza era completamente ajena a él. No había revivió, pecado ¿no, Bobito? por el que castigarle allí. Así, el Hijo de Dios pagó con su sacrificio el rescate por las almas de los hombres, y Satán fue humillado una vez más. No, mi bro lo papearon. Hostia puta. Literalmente le hicieron la papeada divina a mi bro, ¿no? Desde entonces, no volvemos a saber nada más de él hasta llegado el Apocalipsis. Felicidades, dices. el Bueno, cual ya, podemos facilito. narrar otro día porque es tan extenso, detallado y plagado de simbología que da para una narración aparte. Por lo que a Satán respecta, consigue liberarse de las cadenas del infierno y llega a estar a punto de conquistar el mundo. Pero una vez más, es derrotado, esta vez de forma definitiva, y arrojado a un lago de fuego para el resto de la eternidad. Terrible. O sea, ya mi bro, ya, para siempre, Este ¿no? fue el Ya resumen de la tradición popular Pues ya, acerca poquito de ahí está Satán. el lore, ¿no? Pero si tenemos que ser justos, esta historia se fundamenta en un muy pequeño puñado de menciones dispersas y a menudo ambiguas de la Biblia. Y debido a ello, los teólogos y padres de la Iglesia tuvieron que filosofar durante siglos,
interpretando la poquísima información que había en las escrituras para llenar los numerosos huecos vacíos y darle una explicación a tanto como pudieran. Y es que la mayor parte de la O tradición sea que sobre mi el bro diablo... básicamente tenían, por ejemplo, que venía escrito, y de repente había un güey que, pues yo qué sé, se folló una cabra. Y ya claro, ahora ellos lo tenían que interpretar, ¿no? Un poquito. ni siquiera es bíblica, sino que surge de estas expansiones cristianas posmedievales. Ajá. Por ejemplo, en la Edad Media hubo una gran adaptación del material bíblico en las lenguas comunes, para llegar así a todos los públicos. A veces ampliaron el texto bíblico con adiciones, desarrollos explicativos u omisiones. Y es que la Biblia está plagada de preguntas que no aborda. Por ejemplo, la tradición cristiana ha adoptado que el fruto prohibido era una manzana, cuando en realidad nunca se menciona tal cosa en la Biblia. Es más, si leemos con atención la Biblia, no siempre es posible atribuir a Satán todo lo relatado anteriormente. El término hebreo Satán era originalmente un sustantivo común que significaba acusador o adversario, y se aplicaba tanto a enemigos humanos como sobrenaturales. De hecho, en ningún momento del Antiguo Testamento se menciona a Satán como un enemigo de Dios, ni siquiera como un ángel caído, ni mucho menos que se rebelara contra él. Entonces, ¿de dónde sacaron esos Jesús habló de tal rebelión. No fue hasta que el apóstol San Juan escribió el Apocalipsis que se habló de una rebelión en el cielo. Respecto a Satán como personificación del mal, nuevamente, entonces se sacaron los huevos, ¿no? Vale. Jamás fue descrito así en el Antiguo Testamento. Tuvo que ser Jesús el primero en señalar a Satán de esa manera. Lo mismo con la serpiente del Edén y el Leviatán. Satán no aparece en el libro del Génesis, que menciona solamente a una serpiente parlante, pero en ningún momento se la relaciona con Satán. No hasta que el apóstol San Juan escribiese en el Apocalipsis aquella serpiente antigua que se llama Diablo o Satanás, el que engañaba al mundo entero, fue arrojado a la tierra con todos sus ángeles. Y hay que entender la cantidad de siglos de diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. En lo que el Antiguo Testamento se refiere, a Satán siempre se lo describe como un agente al servicio de Dios, un espía, un soplón, un fiscal de la humanidad e incluso un verdugo que los castiga cuando O sea que simplemente mi bro era un güey que estaba por ahí, que bueno, que ahí estaba un poquito, ¿no? Se lo ordena, normalmente para probar la virtud de los hombres y luego sube al cielo para acusarlos. Como sucede en el juicio de Judá, en el que Satán no es llamado por nombre propio, sino que se le llama Ha-Satán, un nombre común traducido literalmente como el opositor o el adversario, en este caso por su naturaleza como fiscal, pero en cualquier caso actuando como un empleado de Dios perteneciente a su corte celestial. De hecho, la primera aparición de la palabra Satanás en la Biblia se hace en referencia a una figura sobrenatural que sirve a Dios, en Números 22:22, cuando se dice: la partida de Balaam despertó la ira de Elohim, y el ángel de Yahvé se paró en el camino como un Satanás contra él. Nuevamente, un nombre común y no propio. Tuvo que ser el teólogo Máximo el Confesor quien teorizara que en realidad Satán ya había caído a los infiernos y estaba encerrado allí, pero que como Dios es omnipresente... Pero, o sea, o sea, me pregunto todo esto, en plan, ¿de dónde lo sacaban? En plan, simplemente de sus huevos, o sea, en plan, los cabrones simplemente decían, se me ocurre esto, ¿crees que pueda caber? Y los otros dicen, bueno, pues sí, puede ser, y pues quedó ahí, en plan, porque es que no sé de dónde se lo sacaron. Porque se supone que dice que casi no hay menciones de este güey, y de repente dice, no, ese güey ya estaba ahí, ya estaba allá abajo. Güey, de repente ya estaba allá abajo. ¿Por qué? Nadie lo sabe. ¿Cómo? Bueno, porque sí. Puede preguntarle a la vez que a su corte, lo cual sigue sin explicar por qué Satán apareció en el juicio de Judá, ni cómo hizo para dialogar con Jesús en el desierto. Y la única explicación que resta es que Dios lo permitió momentáneamente porque formaba parte de sus planes. Pero, de nuevo, jamás son dichas tales cosas en las Escrituras, siendo todo esto teorías de teólogos cristianos, la mayoría de las veces durante el medievo. De hecho, entre los cristianos primitivos, los creyentes, profetas y sacerdotes daban por sentado que Satán no solo era un ángel de Dios que le servía obrando como fiscal,
sino que vagaba libremente por la tierra. O sea que también... Pues aún nadie había hecho mención alguna a una rebelión en los cielos. Incluso en tiempos de Jesús aún se pensaba eso, pues Jesús solamente menciona que vio a Satán caer del cielo como un rayo, pero no dice que cayera al infierno o a la tierra, ni tampoco especifica cuándo ocurrió eso, ni de qué manera, ni por qué motivo. Y desde luego nunca dijo nada acerca de una rebelión de ángeles. Eso no ocurrió hasta que lo escribiera el apóstol San Juan, mucho tiempo después de la muerte de Jesús. En la antigüedad, a menudo se menciona a Satán o los satanases para referirse a meros adversarios humanos, como Hadad el edomita y Rezón el sirio. Fue durante el periodo del Segundo Templo, cuando los hebreos vivían en el imperio aqueménida, que sus creencias se vieron fuertemente influenciadas por el zoroastrismo, piensan los teólogos. Las concepciones primigenias de Satanás se pudieron ver impactadas por Angra Mainyu, el espíritu zoroástrico del mal y la oscuridad. La idea de Satanás como un oponente de Dios y una figura puramente malvada comenzó posiblemente a asentarse en este periodo. Respecto a los ángeles caídos, lo único que la gente de aquella época pensaba sobre ello era lo que se mencionaba en el libro precristiano de los vigilantes, el libro de Enoc y el libro de los jubileos, según los cuales algunos ángeles se sintieron atraídos por las mujeres humanas y procrearon con ellas, siendo por ello expulsados del cielo. Pero Satán ni siquiera estaba entre ellos, nunca se le menciona. Estos libros aún son aceptados por la Iglesia etíope, pero no por la católica o la protestante. Aún así, algunos padres de la Iglesia primitiva aceptaron durante un tiempo lo dicho en estos libros sobre los ángeles caídos, aunque excluyeron a Satanás de esos ángeles. En cambio, Satanás cayó, según ellos, después de tentar a Eva en el jardín del Edén, y no por una rebelión o por reproducirse con humanas. Fue en cambio Agustín de Hipona, en el siglo V, quien teorizó que Satanás cayó del cielo antes de que el mundo fuese creado. En cuanto a Satán como el primer y más perfecto de los ángeles creados por Dios, nuevamente, esto no se concibió hasta la llegada del Papa Gregorio el Grande. Hasta entonces solo se tenía la descripción de Ezequiel 28, 13, 15, en el que se le dice al rey Tiro: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, topacio, diamante, turquesa, ónice y berilio, el zafiro, rubí y esmeralda y oro, tú, querubín grande, cubierto y yo te puse, y en el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego anduviste, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti la maldad. Esta descripción del rey Tiro parece no tener sentido, ya que claramente describe propiedades angelicales, por lo que entendieron los teólogos que aquí se estaba haciendo una doble profecía que comparaba la arrogancia del rey Tiro con la de un querubín corrupto de Dios, un querubín al que en ningún momento se refieren como Satán. Se describe que es glorioso, pero ni siquiera se dice que sea el líder, ni el primero en ser creado. Gregorio el Grande resolvió esto, y teorizó por su cuenta que ese querubín corrupto era Satán, y que además no solo era el más magnífico de todos los ángeles, sino que también fue el primero en ser creado, y que cuando lo mismo, cayó, se sacó de los huevos, lo mismo. No fue a la tierra, sino directamente al infierno, donde se convirtió en el líder de los demonios. Todo esto lo teorizó el Papa Gregorio. Nunca fue dicho como tal en las escrituras, y esto, combinado con la visión de San Agustín, se convirtió desde entonces y en adelante en la explicación estándar del diablo. Contrario a lo que se piensa, en la Edad Media Satanás jugó un papel mínimo en la teología cristiana, y era utilizado más como una figura cómica en obras de juglaría y teatro, más una fábula que otra cosa. No fue sino a finales de esta era que comenzó a ganar importancia a medida que la creencia en la brujería se iba haciendo más frecuente. Así, durante el periodo moderno temprano, alrededor del siglo XV, los cristianos comenzaron a imaginar al diablo como una entidad cada vez más poderosa y asociaron a los judíos, las brujas, los herejes y los leprosos con Satán. En tiempos antiguos, pero sobre todo en el medievo, era ampliamente aceptado que la gente podía hacer un trato con el diablo a cambio de su alma, pero esto jamás sucede en la Biblia. Para cuando aparecieron los protestantes, el diablo ya había recuperado su estatus de criatura real, personal y poderosa,
y católicos y protestantes se acusaban mutuamente de predicar doctrinas socavadas por el diablo. Actualmente, el Catecismo de la Iglesia Católica afirma que la Iglesia considera que el diablo fue creado como un ángel bueno por Dios y por su libre albedrío y el de sus compañeros ángeles caídos, cayó de la gracia de Dios. Pero no porque lo diga la Biblia, sino por el trabajo de numerosos teólogos que teorizaron como pudieron a lo largo de los siglos. Los protestantes modernos creen básicamente lo mismo, y ya no se acusan mutuamente unos a otros. Los testigos de Jehová, por su parte, no creen que Satanás viva en el infierno, ni que él y sus ángeles caídos fueran expulsados del cielo en el principio de los tiempos, sino que fueron arrojados del cielo a la tierra en el año 1914, marcando el comienzo... No, bueno. No, o sea, literalmente plan, ¿por qué? Porque salió el bus. Poniendo todo en resumen, el Satanás que conocemos hoy en los últimos días. Poniendo todo en resumen, el Satanás que conocemos hoy en día fue básicamente creado en la Edad Media a partir de vagas y escasísimas menciones dispersas en la Biblia. Muchos fanfics, si la religión en la que aparece se hubiera extinguido en la antigüedad, como pasó con tantas otras de las que hemos hablado en este canal, probablemente hoy conoceríamos a Satán de una forma muy distinta. Para nosotros sería uno de los muchos ángeles al servicio del dios abrahámico, cuyo papel era el de un fiscal acusador y poco más. Y seguramente otras figuras como los ángeles convencionales habrían captado mucho más nuestra atención. Algo muy interesante es que Satanás no siempre ha sido el líder de los ángeles rebeldes. En el libro de Enoc se describe un grupo de 200 ángeles conocidos como los vigilantes, que están asignados para supervisar la tierra, pero en lugar de ello abandonaron sus deberes y empezaron a procrear con las humanas, rebelándose contra las órdenes de Dios. El líder de esta rebelión no era Satán. De hecho, no existía un líder específico, ya que los ángeles caídos actuaban de forma independiente, aunque entre ellos se encontraban ángeles eminentes, como los llamados Semyaza y Azazel, que fueron reprendidos como los mayores instigadores. En la tierra, estos ángeles caídos no solo procrearon con las humanas, sino que además les enseñaron los secretos del cielo, como la guerra, la herrería y la hechicería, hasta que finalmente fueron perseguidos, capturados y ajusticiados, pero ya era demasiado tarde. Según Enoc, fue en esta ocasión el arcángel Rafael quien reprendió a Azazel, atándole a una roca en el desierto. El libro de los Jubileos cuenta la misma historia, pero esta vez sí que hay un líder diabólico concreto. Y no era Satán, esta vez era uno llamado Mastema. Tan solo el segundo libro de Enoc contiene referencias a un ángel caído llamado Satanael, como el príncipe de los ángeles caídos. Y muchos no dudan en señalar que Satanael es de hecho Satán, aunque no hay suficiente base bibliográfica para afirmarlo. En cualquier caso, estos ángeles caídos que procrearon con humanas no son reconocidos como hechos verdaderos por los cristianos modernos, a excepción de la iglesia etíope. Una pregunta habitual es la de si Satán está libre o está encadenado. El cristianismo está indeciso sobre si el diablo cayó inmediatamente al infierno o si solo fue expulsado del cielo para deambular por la tierra. Escritores como Dante Alighieri y John Milton han descrito al diablo como residente en el infierno y eso se ha asentado en la cultura popular. Pero esto contrasta con partes de la Biblia que describen al diablo viajando por la tierra, como en la historia de Job. Por otro lado, Pedro habló de ángeles pecadores encadenados en el infierno. De nuevo, no queda claro si esto siempre fue así o si se les encadenó después del sacrificio de Jesús. En lo único en lo que se ponen de acuerdo los teólogos es en que el diablo estará en el infierno después del día del juicio, pero de su ubicación pasada o actual realmente nadie se aclara del todo. Algunos lo resuelven argumentando que el infierno, más que un plano de existencia, es un estado, y que cuando Satán y sus demonios aparecen en la tierra, lo hacen arrastrando sus cadenas y llevando consigo las atormentadoras llamas del infierno, como el que padece una fiebre de la que no se puede librar. Pero de nuevo, estos son teorías de teólogos. No tenemos nada. Fanfics, no poquitos. Espérate, ya me cansaron los pinches estos güeyes. Voy a poner ahora nutrias. Nutrias bebés. Sonidos. Sonidos.
Ahí está, sonidos de nutrias. Hay quienes se preguntan qué grado tenía Satán entre los ángeles, pues aunque no se dice en ninguna parte, se da por sentado en el folclore popular que era el más grande de los ángeles. Sin embargo, esto no puede ser, porque el supuesto rey de los ángeles es Metatrón, aunque con respecto a Metatrón, este es aún más misterioso que Satán, porque directamente no existe ni una sola mención a él en la Biblia, ni tampoco en la Torá y ni siquiera en el Corán, de modo que de poco nos sirve para orientarnos. Lo que sí se dice es que era un querubín. Bueno, en realidad lo que se da es la descripción de un querubín corrupto, al que comparaban con el rey Tiro. Y luego fue el Papa Gregorio quien señaló que este querubín debía ser Satán. Pero si tomamos esto como orientación, tendríamos que Satán era un querubín. Sin embargo, eso es otro conflicto, porque los querubines son inferiores en jerarquía a los serafines. Así que, ¿cómo es posible que un querubín fuese el más glorioso de todos los ángeles? Esto lo intentó resolver Tomás de Aquino, considerando que el pecado era incompatible con un ser tan cercano a Dios como un serafín, pero tal vez posible para un querubín, cuya característica principal es el conocimiento del mundo. Concluye, por tanto, que no era el más glorioso ni el más alto en jerarquía, pero sí el más inteligente. Un querubín que trató de superar a los serafines y al propio Dios. Y bueno, esto es de nuevo tan solo la teoría de un teólogo de la Edad Media, pero es todo lo que tenemos. Respecto a su apariencia, esta nunca se describe en la Biblia. De hecho, la típica imagen de Satán con piel roja, cuernos y patas de cabra es bastante tardía. La representación más antigua del diablo podría ser este mosaico en la Basílica de San Apolinar Nuevo en Rávena, del siglo VI, en forma de un ángel azul, ya que el azul y el violeta eran colores comunes para el diablo en la Alta Edad Media, porque ese color hacía referencia al aire que vemos en los niveles más bajos del cielo, considerado como un material más espeso que el fuego etéreo que sube hasta las alturas, y del que estarían hechos los ángeles buenos, a los que por tanto pintaban de color rojo. Es curioso pensar cómo se dio la vuelta a la situación con el pasar de los siglos. Llegado el siglo IX, el diablo empezaba a representarse como un demonio humanoide de pelaje oscuro que a menudo vestía túnicas blancas y alas emplumadas. Otras veces era directamente un anciano con túnica, pero gradualmente su aspecto se volvió cada vez más grotesco, y en esta época fue cuando se le añadieron cuernos, colmillos y demás tópicos salvajes. Más adelante se le iría asociando más con el rojo para representar la sangre y los fuegos del infierno. En cuanto a las patas de cabra, muchos especulan que fue un elemento heredado del dios Pan, aunque no hay suficiente base histórica para afirmarlo con seguridad. En cualquier caso, fue en este siglo que adoptó la imagen más clásica que conocemos hoy. Alternativamente, en la Divina Comedia de Dante, se le describe como un demonio enorme con 3 caras, masticando a los 3 traidores, Judas, Casio y Bruto, además de alas de murciélago. Pero esta es la visión particular de un escritor, no de un teólogo, ni mucho menos algo descrito en las escrituras de dicha religión. En El Paraíso Perdido de John Milton, otro escritor, Satanás recuperó su perfil de líder carismático, trágico y persuasivo, alejándose un poco del salvajismo que se le adjudicaba en el medievo. En cuanto al tridente que suele portar, de nuevo, no existe ni una sola mención a ello en la Biblia. Eso solo fue un añadido estético de la cultura popular. Algunos teorizan que fue un elemento tomado prestado del dios pagano Poseidón, pero esto es poco probable, ya que aunque Pan y Satán podían tener algunos lugares comunes en cuanto a salvajismo, Poseidón no tenía prácticamente ninguna similitud con Satán, y el sincretismo ahí sería demasiado gratuito. Otra teoría más factible es que lo que hoy es un tridente empezó siendo una horca, con la que se simbolizaba el tormento que Satán infligía a los pecadores en el infierno. Por cierto, otro añadido de la tradición popular, porque en ninguna página de la Biblia se dice que Satán se dedique a torturar a los pecadores, ni siquiera a administrarlos. En cualquier caso, esa horca se iría transformando gradualmente en un tridente, posiblemente por su aspecto más amenazador. Entre todas estas influencias, tanto teológicas como meramente populares, Satán obtuvo la apariencia clásica de ser humanoide semi-angelical y a la vez diabólico, con cuernos, patas de cabra, alas de murciélago, un tridente, motivos oscuros y piel roja. Pero el 100% de todo lo que sabemos de su aspecto
nació en el folclore y la tradición popular. Bueno, ok. Para finalizar, nos queda la última pregunta. Vale, ¿qué pasa? El diablo, Lucifer y Satanás. ¿Quién es quién? ¿Son la misma entidad o son distintas? La primera se responde muy fácilmente. El diablo no es tanto un nombre propio, sino más bien un título. Se trata de la personificación máxima del mal para las creencias judeocristianas, sea cual sea su nombre. Ahora Vale, bien, ok. ¿quién es esta Puedo personificación? ser yo perfectamente. ¿Lucifer, Satanás o ambos? Según el padre Gabriel Amorth, Lucifer y Satán son personajes distintos, siendo Satán el mayor de todos los demonios y Lucifer el segundo. Pero esta afirmación la hizo basándose en lo que le decían personas que estaban atravesando por una posesión demoníaca, ya que el padre Gabriel Amorth es exorcista, Sí, no, es eso decir, que se basa en los testimonios de personas que muy probablemente estaban padeciendo un delirio esquizoide u otro episodio psiquiátrico. Esto es algo que admiten los propios exorcistas, quienes a pesar de que obviamente creen que los demonios a veces poseen personas, también advierten de que la mayoría de las veces se trata tan solo de problemas mentales. Así que, en cualquier caso, esta es una afirmación sin ningún valor teológico, hecha por un sacerdote concreto en base a testimonios muy poco fiables. El origen del nombre Satán o Satanás ya lo hemos visto. Este deriva de la forma hebrea de definir a un adversario, opositor o contrincante. En el Antiguo Testamento siempre se usa como nombre común, y es a partir del Nuevo Testamento que se empieza a usar como nombre propio para una entidad concreta, el diablo en persona. ¿Pero qué hay de Lucifer? Pues si nos vamos al origen del nombre, la cosa se desmadra bastante. Lucifer es el nombre en latín para referirse a las apariciones matutinas del planeta Venus, la primera estrella, entre comillas, que aparece en el firmamento. Es el equivalente a los nombres griegos Phosphorus, portador de la luz, y Eosphorus, portador de la aurora. En la civilización grecorromana, a menudo era personificado y considerado un dios menor que portaba una antorcha, como símbolo de la mañana, y era hijo de Aurora, la diosa de la aurora. Aunque tenía tan poca importancia que algunos ni siquiera lo consideraban un dios como tal. Y no posee mitos propios, sino que tan solo es nombrado cuando se habla de su madre Aurora o de las distintas personificaciones del planeta Venus. Curiosamente, en las mitologías mesopotámicas, el ascenso y caída de una deidad que ansía reinar sobre el resto pero fracasa y es arrojada desde el cielo, se asociaba con el movimiento del planeta Venus en el firmamento, y solía hacer referencia a algunos mitos acerca de la diosa Inanna o la diosa Etana. Puesto que los hebreos tuvieron que vivir durante muchísimo tiempo entre los babilónicos, muchos teólogos piensan que esto colaboró a la asociación del diablo con el planeta Venus, conectándolo así más tarde a través de la tradición grecorromana, con la que también convivieron durante muchos siglos, con el nombre Lucifer. Pasaba lo mismo con la antigua religión cananea, en la cual la estrella de la mañana se personificaba como el dios Attar, quien intentó ocupar el trono de Baal, dios principal de los cananeos, y al fracasar en el intento cayó desde el cielo. Baal, que por cierto fue demonizado como Baal en la religión hebrea y más tarde judeocristiana, dada su enemistad religiosa con los cananeos. El teólogo cristiano primitivo Orígenes de Alejandría fue probablemente el primero en usar la palabra Lucifer como nombre propio para el diablo, convirtiéndolo en sinónimo de Satán. Esta tendencia se mantuvo y ambos términos fueron intercambiables hasta la Edad Media aproximadamente, pero en los estudios teológicos modernos generalmente se usa el término Satán, aunque técnicamente ambos nombres se refieren al mismo personaje. Un dato curioso es el que aportan los mormones, pues según la tradición popular, Lucifer era el nombre angelical de este personaje, y solo pasó a llamarse Satán tras su caída a los infiernos. En cualquier caso, todos están de acuerdo en que son el mismo personaje, excepto el padre Amorth y sus seguidores, claro. Y a fin de cuentas, como hemos visto a lo largo de este recorrido histórico, esto puede cambiar en cualquier momento, pues un papa o un teólogo importante podrían concluir que Satán y Lucifer son dos demonios distintos y darles un nuevo perfil. Pero de momento la cosa está así. Por hoy eso ha sido todo. Bueno, conclusión, espero pues que te ahí haya está un poquito resultado mi bro. interesante y nos vemos. Existe, no existe, literalmente la mitad de su lore está hecho a base de un güey se lo sacó los cojones. Y pues bueno, gente, si yo me largo la silla, me voy a ver.